Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 10 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos una vez más que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted, Señor mi Dios, en este nuevo estudio, para pedirle, Señor mi Dios, que nos pueda dar sabiduría y entendimiento, para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. En el nombre de Jesús le pedimos igualmente que pueda abrir el entendimiento, Señor, de todos aquellos que nos escuchan, para que juntos podamos recibir y atesorar esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, reconocemos, Señor Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo anterior, observamos a Jesús enviar a sus 12 apóstoles a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, dándoles poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nos enteramos también acerca de la muerte de Juan el Bautista, quien fue decapitado por Herodes. Observamos otro milagro más de Jesús, con la multiplicación de los alimentos. Habiendo tenido solamente 5 panes y 2 peces, alimentaron a toda una multitud. Jesús anunció su muerte a los discípulos en este capítulo, hablándoles de cómo debía padecer muchas cosas, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Observamos la transfiguración de Jesús frente a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, en donde también aparecieron Moisés y Elías, llenos de gloria, y finalmente observamos aquella enseñanza de Jesús a sus discípulos con un niño, declarándole que aquel que es más pequeño entre todos, ese es el más grande. Iniciamos este capítulo 10. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa en donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: sea acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras.
Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Verso 1. Después de estas cosas designó el Señor a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Verso 2. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Observamos esta pequeña enseñanza de Jesús acerca de la mies, pues como podemos apreciar en este verso, la mies o la cosecha se refiere a la multitud de personas que aún no habían recibido el mensaje del reino de Dios. Al ser esta una multitud tan grande y pocos los obreros, como el caso de aquellos discípulos que estaban siendo enviados a predicar el Evangelio, pues Jesús les exhorta a sus discípulos que oren a Dios para que envíe más obreros a sus mies o a los campos de cosecha, pues esto implica el hecho de que hubiesen más obreros o discípulos calificados para que llevasen el mensaje a las multitudes. Implícitamente se puede apreciar que muchos de estos obreros serían más discípulos que creyesen en Jesús, ya que por su predicación o por la de aquellos discípulos, más creyentes se añadirían al reino. Verso 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Observamos en este verso cómo el Señor avisa a los discípulos que serían enviados como corderos en medio de lobos. En esta expresión de Jesús podemos observar que el cordero se asocia con algo positivo o algo bueno, y el lobo con algo negativo o algo malo. De manera que al decir esto, Jesús estaba manifestando a los discípulos que ellos serían enviados como corderos o como gente sencilla y prudente que creía en el reino de Dios, a un entorno en donde se iban a encontrar con lobos que pueden ser personas incrédulas o personas malas. Verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Verso 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan por delante. Verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Verso 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid. Verso 11.
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Verso 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Observamos en este verso que el Señor declara a los discípulos la lamentable noticia de que en aquel día, refiriéndose al día del juicio, el castigo para aquella ciudad en donde no los recibieren sería mayor que el de Sodoma y Gomorra, o el castigo para Sodoma sería más tolerable, ya que Sodoma y Gomorra no tuvo esta oportunidad de recibir mensajeros del reino de Dios. Es muy similar a lo que el Señor expresa en los siguientes versos 13 y 14. Verso 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Verso 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Pues observamos nuevamente que el Señor exclama estas palabras expresando cómo en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para Corazín y Betsaida, ya que en Tiro y en Sidón no se hicieron los milagros que se realizaron en estas ciudades de Corazín y Betsaida. De haberlos recibido se habrían arrepentido. Verso 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Verso 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este verso muestra que aquel que oye a aquel que es enviado en su nombre, o aquel que oye a los discípulos, oye al Señor. El que desecha al discípulo, desecha también a Cristo. Y el que desecha a Cristo, desecha al Padre. Pues observamos en el verso 4 en adelante instrucciones de Jesús a sus 60 discípulos en cuanto a la labor que realizarían y a su vez algunas otras enseñanzas en cuanto a la actitud de las personas en cuanto al recibimiento del reino. Verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pues observamos a Jesús decir esta expresión a los discípulos, en referencia a los demonios y el poder de Satanás. Pues el Señor le dio a los discípulos autoridad sobre todo el poder de Satanás y sus demonios. Verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pues el Señor les manda a no alegrarse de que los demonios le obedezcan, sino a regocijarse de que sus nombres están escritos en los cielos, refiriéndose esto al libro de la vida, en el cielo. Verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Pues observamos aquí cómo Jesús se regocija al ver toda esta gran manifestación de sus discípulos. Clara cómo Dios había escondido estas cosas y otras características del reino de Dios, de los sabios y entendidos, quienes pues eran los poderosos y las autoridades religiosas, y aquellas personas que se suponían conocían el reino de Dios. Por estas fueron reveladas a los niños, que en este caso hace referencia a las personas como los discípulos, quienes eran aquellos pequeños que creían en el Señor. Verso 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Verso 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes
desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Verso 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Verso 27. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas sus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Observamos desde el verso 25 al 28 una interacción bastante interesante entre un intérprete de la ley y Jesús. Pues observando esta interacción es un tanto curioso, que de acuerdo a la pregunta del intérprete de la ley, Jesús no le respondió en base a la buena nueva del Evangelio, como por ejemplo se observa en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Jesús había venido para dar vida eterna a la humanidad, y esto era lo que predicaba y enseñaba a sus discípulos. Sin embargo, Jesús responde al intérprete de la ley en base a la ley, en el verso 26, preguntándole qué estaba escrito en la ley. Luego de la respuesta del intérprete de la ley en el verso 28, Jesús responde diciendo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pues como estaba establecido en la ley y en algunos versos del Antiguo Testamento, el que hiciese los estatutos y enseñanzas del Señor viviría en ellos. Por ejemplo, el libro de Ezequiel capítulo 20, verso 11 dice: Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pues consideramos en nuestra perspectiva referente a esto, que muy probablemente Jesús respondió a este hombre de esta manera,
ya que la real motivación de este hombre era aprobarlo, y aunado a esto era un intérprete de la ley aquel hombre. Por consiguiente, pues lo probaría en base a la ley. Y aún de igual manera veremos en el próximo verso 29 que el hombre luego buscaba justificarse a sí mismo. Verso 29. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Verso 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Verso 35. El otro día al partir sacó 2 denarios, y lo dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Verso 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Pues observamos esta narración de Jesús luego de la pregunta del intérprete de la ley, en donde le presenta este caso en donde un hombre cayó en manos de ladrones y fue despojado, herido y quedó medio muerto. Jesús luego complementa esta narrativa expresando las reacciones que tuvieron 3 personas que pasaron por donde estaba aquel hombre. Un sacerdote que viéndolo pasó de largo, un levita que igualmente viéndolo pasó de largo, y un samaritano que fue movido a misericordia y ayudó al hombre. Pues el propósito o la finalidad de este caso se expresa en los versos 36 y 37. Al preguntarle a Jesús quién de estos 3 le parecía que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones. En el verso 37 el intérprete de la ley respondió de forma correcta, diciendo que aquel que usó de misericordia y el Señor le manda a hacer lo mismo. Así que observamos esta enseñanza muy sabia de Jesús hacia el intérprete de la ley. Pues cierto era que las 3 personas eran el prójimo de aquel hombre, el sacerdote, el levita y el samaritano. Pero en realidad el que manifestó su amor o el que amó al prójimo como a sí mismo, como había mencionado el intérprete de la ley en el verso 27, fue aquel samaritano que, movido a misericordia, ayudó al hombre. Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Verso 40. Pero Marta se preocupaba mucho con quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues observamos esta situación en donde el Señor llega a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La hermana de Marta se llamaba María. Estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y pedía al Señor que le dijese a María que la ayudase con los quehaceres. Sin embargo, el Señor responde en los versos 41 y 42, diciendo: primero a Marta, que estaba afanada y turbada con muchas cosas, pero que solo una cosa era necesaria, y María había escogido la buena parte, y no le sería quitada. Observamos en la respuesta de Jesús que básicamente le estaba negando la petición a Marta
de decirle a su hermana que la ayudase. Luego el Señor enseña que solamente una cosa era necesaria, y esto era la palabra de Dios. María había escogido esta buena parte de oír la palabra de Dios, de manera que no le sería quitada. De esta manera hemos concluido este capítulo 10. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos la misión de los 70 discípulos. Número 2. Estudiamos la interacción entre Jesús y el intérprete de la ley y la enseñanza del buen samaritano que amó a su prójimo. Número 3. Vimos los acontecimientos de la visita de Jesús en casa de Marta. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.